Los cielos de Fenris ardían, a medida que los planes de Magnus se desvelaban. Los escombros al rojo vivo caían desde el cielo, restos de la que antaño fuera una gran ave destruida por la traición y por un trágico malentendido. Las torres plateadas flotaban en órbita baja, y sus bombardeos de energía caleidoscópica destrozaban a cualquier nave imperial que osara entablar combate. Las auroras que llenaban el cielo nocturno vacilaron y tomaron forma, convirtiéndose en grandes leyendas zodiacales que se retorcieron en la estratosfera. Para los miembros de la tribu de Fenris, la serpiente ardiente de los 1000 hijos parecía lo bastante grande como para consumir las estrellas, y cada noche crecía más. Pero no estaba sola. Con el espíritu guerrero de Fenris avivado por las llamas de la invasión de Magnus, el mundo lobo había aparecido en forma de espíritu. El pueblo de Fenris experimentó un éxtasis feroz cuando la bestia celestial desgarró grandes nebulosas de esencia de éter de su enemigo. Era una batalla surrealista e inhumana, y cada golpe tardaba toda una noche en consumarse. Para los videntes de Fenris, aquello era un signo inequívoco de que el espíritu inmortal del planeta estaba malherido, pero aún seguía en pie. El alto rey de Fenris estaba perdido bajo la superficie de Midgardia, y resultaba irrecuperable hasta que Egil Ironwolf recuperó parte de su armadura y coaccionó su espíritu máquina a revelar la localización de su dueño. Fue Egil quien lideró la teleportación, arriesgándose a aparecer en un infierno, o incluso en la roca madre del planeta en el proceso. Los lobos de hierro siempre habían sido respetuosos con los espíritus máquina que les prestan servicios, y los sacerdotes de hierro que atendían el teleportarium conocían bien su oficio. En una cúpula de energía cerúlea crepitante, Egil cruzó con éxito hasta el corazón de piedra de Midgardia, con un teleportador apretado en sus guanteletes con garras. Tras una corta pero desesperada búsqueda en la oscuridad, se encontró con Logan Grimnar y su guardia del rey abriéndose paso metro a metro desde la caverna. Egil se arrodilló frente a ellos, presentando la baliza de teleportación, como un caballero presenta una espada frente a su señor. Rápidamente, se completó el ritual de teletransporte, y el señor lobo y el alto rey de Fenris se alzaron sobre el puente del honor del padre de todos. Sus expresiones pétreas estaban iluminadas por el fuego de la desaparición de Midgardia. El alto rey de Fenris había estado a punto de perecer, pero gracias al ingenio de Egil Ironwolf, había podido salvarse, y estaba donde debía estar, a la vanguardia del esfuerzo de guerra. En el estrategium de su nave insignia, Logan Grimnar revisó los pergaminos y las hojas de datos que le habían llegado desde todos los rincones del sistema Fenris. En torno a él, se reunieron no solo sus campeones, sino también los restos de la manada de Egil y los caballeros grises del gran maestre Valdar Auricon, que se habían transportado al puente cuando la noticia de la mancha demoníaca de Midgardia les llegó. Los rasgos de Grimnar, amoratados por los golpes, eran sombríos. Ningún vasallo se atrevía a acercarse al alcance de su inmensa hacha carmesí. Una holopantalla dominaba la sala cilíndrica, y su luz ambarina resaltaba aún más los gestos cansados del gran lobo. Uno de sus ojos estaba medio cerrado, y su rostro girado. Tenía escrito el fracaso en la cara de la forma más gráfica posible. Fracaso a la hora de predecir, a la hora de proteger, a la hora de arrebatar la victoria a un enemigo vil. Lo que estaba viendo ante sí quemaba su alma hasta la médula. En la holopantalla del estrategium se mostraba el planeta Midgardia. La superficie era un infierno, con el intenso calor danzando cual remolinos de olas, con un aspecto casi fluido desde la órbita. Egil Ironwolf había explicado a Grimnar
los detalles del destino del planeta. Su corrupción se había considerado tan masiva que la flota imperial reunida por el Supremo Gran Maestre Azrael había ejecutado la sanción definitiva. El planeta había sido golpeado por varias oleadas consecutivas de misiles, además de golpes de lanza. La primera salva de ojivas había sido cargada con una potente biotoxina que redujo toda materia viva, corrupta o no, a un mantillo negro repugnante, y al hacerlo, llenó la atmósfera del planeta con gases combustibles. La segunda salva estaba compuesta por misiles espada de fuego, los cuales detonaron con tal potencia ardiente que el aire del planeta se había inflamado de mar a mar. El infierno abrasador que siguió fue lo suficientemente potente como para fundir la roca. Toda criatura viviente quedó reducida a cenizas. Los orgullosos bastiones se contrajeron y convirtieron en metal fundido. Los demonios de Nurgle fueron expulsados junto con sus plagas y fueron mandados de vuelta a la disformidad. Logan Grimnar recibió cada nuevo pedazo de información en solemne silencio, asintiendo con la cabeza frente a la gravedad de las pérdidas. Midgardia había sido antaño el hogar de billones de almas, puros supervivientes. Su rechazo a abandonar aquel mundo letal, a pesar de sus junglas de hongos mortíferos y túneles sulfurosos llenos de peligros naturales, hablaba claro de la mentalidad de Fenris. Robustos y tenaces, cada año habían reunido regimientos del Astra Militarum, en los que los lobos espaciales confiaban como aliados afines. Su pérdida era un duro golpe para el sistema Fenris y para todo el imperio. Logan Grimnar era un gobernante sabio, y sabía que un planeta tan plagado por la mancha del caos como Midgardia solo tenía un destino posible. Por irritante que fuera admitirlo, los ángeles oscuros habían hecho bien en purgar el planeta para evitar que los demonios se siguieran extendiendo, y aún así habían dejado su tarea inacabada. A continuación, Grimnar aseguró al gran maestre Auricón y a sus guerreros allí reunidos que Midgardia era un mundo resistente. Sus hombros se hundieron, con el peso de la muerte inminente del planeta sobre ellos. Sin más, a su pesar dijo que debían destruir el planeta desde el interior. La decisión se había tomado. El alto mando de los lobos espaciales daría un golpe de gracia en el Gran Generatorium, un profundo túnel abisal que desviaba la energía del núcleo de Midgardia. Al abrir las antiguas puertas selladas, allanarían el camino para que la energía letal penetrara lo suficiente como para destruir el planeta. Con la autoridad no solo del gran maestre de los Caballeros Grises, sino también de un señor del capítulo de la talla de Logan Grimnar, le resultó sencillo a los comandantes de la misión requisar una docena de cañoneras Thunderhawk de la flota imperial. Las naves eran las únicas dentro del arsenal del imperio, capaces de adentrarse en la tormenta de fuego que estaba consumiendo Midgardia, ya que su casco recubierto de ceramita podía resistir incluso los calores más incandescentes. Se lanzaron casi de forma vertical desde la órbita baja, para alcanzar las gruesas capas de humo que envolvían el planeta, y a continuación se sumergieron en las llamas ardientes. Una fuerza de élite de lobos espaciales se desplegó inmediatamente sobre la superficie del planeta. Los cascos de sus naves brillaron enrojecidos con las energías ardiendo a su alrededor, ya que la velocidad era su mejor protección. En el acercamiento, la Thunderhawk personal de Egil, Garra Gris, dejó escapar un rugido de canto binárico, audible incluso por encima de la cacofonía del infierno, modulado con precisión para inducir a la obediencia de los espíritus máquina de la puerta superior del Generatorium. Tuvo el efecto deseado. La estructura se abrió como una flor, y las Thunderhawks entraron en su interior, dejando una estela de llamas. En su interior se desarrollaba una escena de pesadilla. Masas de refugiados,
habían invadido el interior de la estructura en busca de refugio, pero habían quedado atrapados, junto a quienes se habían refugiado con anterioridad. La plaga que la población había traído con ellos se había extendido, convirtiendo a hombres en hongos mutantes. Demonios de carne y huesos quemados habían sido cocinados a presión gracias al calor del exterior. La masa se retorció y gimió conforme las Thunderhawks se acercaban. La cañonera plateada de Baldar Auricon abrió fuego mientras descendía para desembarcar a sus pasajeros. Incluso antes de que tocaran tierra, los caballeros grises limpiaron la zona de aterrizaje con sus Volter, espadas y llamas purificadoras. La nave de Egil no se quedó atrás y emitió otro aullido, haciendo que se elevara el acceso que se encontraba en el suelo. Los lobos espaciales se separaron de los caballeros grises y entraron rápidamente con sus Thunderhawks, lanzándose entre las enormes bobinas de cobre del generatorium. El tiempo corría en su contra, ya que al abrir la bóveda inferior, habían roto la principal defensa del inframundo contra el cataclismo, pero los lobos espaciales siempre han sido excelentes cazadores. Escasos minutos después, las manadas de Grimnar habían desembarcado de sus Thunderhawks y localizado una antecámara cavernosa que estaba llena de nativos de Midgardia, desesperados y medio muertos de hambre. Al ver a Grimnar, rompieron en llantos de emoción. El más anciano de los nativos preguntó en tonos reverentes si el legendario héroe de las sagas, la mano derecha del emperador, había venido a salvarlos. El gran lobo tenía poco tiempo para estas muestras de reverencia. En tonos claros que no dejaban duda, reunió a tantos nativos de Midgardia como pudo en las bodegas medio vacías de sus cañoneras. Egil Aerongulf y sus sacerdotes de hierro trabajaban con rapidez en la matriz del generatorium, desencadenando los imperativos cogitadores que abrirían el resto de los pozos de la colosal estructura, antes de enviar un mensaje a los caballeros grises, que luchaban en los niveles superiores. Los preparativos se terminaron. Era hora de retirarse y pasar a Midgardia por la espada de una vez por todas. Las Thunderhawk, que provenían de la expedición de Logan, rugieron al salir del gran generatorium. Empujadas por las corrientes termales, surcaron los cielos, mientras el calor del infierno del planeta era reemplazado lentamente por el frío bendito de los cielos. En cuestión de horas, se habían reunido de nuevo con la flota de los lobos espaciales. Usando como excusa los dañados espíritus máquina de sus naves, las cañoneras de Fenris desembarcaron a sus pasajeros en un hangar privado, lejos de los ojos de los caballeros grises. Reunidos en el puente de la nave, Logan Grimnar se encontró con el gran maestre Auricon. El caballero gris rechazó la oferta de un apretón de manos de un guerrero de Grimnar, pero era tal la profundidad de los eventos a punto de ocurrir, que no se dijo nada más. La ingrata tarea no esperaría indefinidamente. Con peso en el corazón, el señor del capítulo de los lobos espaciales dio la orden de que se alineara el colmillo de Morkai, directamente con la boca abierta del gran generatorium. Los sellos rúnicos se reflejaban en el sudor de la frente de Grimnar, conforme la cuenta atrás parpadeaba mientras la enorme arma se situaba en su lugar en las entrañas de la nave. Un salto a la disformidad, en una posición cercana al pozo de la gravedad del ojo del lobo, era extremadamente peligrosa, y el gran lobo tenía la sensación de que les llevaría una muerte segura si lo intentaban. Elegir el momento era crítico si querían cabalgar la oleada de la futura explosión. Toda la barcaza de batalla, tan grande que podía albergar una docena de compañías y disponer de espacio libre, se estremeció cuando se lanzó el colosal misil. Tal vez alguna inteligencia más impía se dio cuenta de la intención de los lobos espaciales, ya que la holopantalla del Strategium mostró un enjambre de seres mosca hinchados que surgía de las profundidades de la bóveda. Había tantos que los cielos se oscurecieron, pero era demasiado tarde. El colmillo de Morkai, con su ojiva cargada de energías destructivas, se abrió paso implacablemente hacia la fosa, sumergiéndose en la boca abierta del generatorium.
Durante un instante, desapareció de la vista, y a continuación, todo ardió con luz cegadora. La muerte de Midgardia lanzó fuego al vacío. Quienes miraron directamente hacia la desaparición del planeta quedaron ciegos de por vida, debido a la intensidad de la explosión. Los planetas cercanos fueron atravesados por energías destructivas, maremotos, tormentas de fuego y erupciones volcánicas marcaron el fin de eras geológicas enteras. Fenris fue sacudida por oleadas de fuerza. La noche se convirtió en día, debido a la intensidad de la explosión del planeta. Midgardia había muerto envuelta en fuego y violencia. El imperio había quedado marcado para siempre con su pérdida. Avisada del brutal exterminatus, la mayor parte de la flota imperial fue capaz de cabalgar la colosal ola de choque. No se pudo decir lo mismo de las torres plateadas, que colgaban cual espadas suspendidas sobre los mundos que habían llegado a su fin. Conforme las alcanzó la oleada de energía, las ciudadelas brillaron cada vez más, antes de desaparecer por completo de la existencia. Aunque parecía demasiado pronto como para alegrarse, tras la desaparición de uno de los mundos de la humanidad, muchos comandantes imperiales sonrieron con una mezcla de satisfacción y alivio al ver cómo las fortalezas imposibles eran expulsadas al Empirio. En los siguientes años, todo el sistema se vio sujeto a abrasadoras tormentas de meteoros. Estos cruzaron los cielos, creando cráteres en los mundos, que antaño podían observar a Midgardia en el cielo nocturno. Se dijo que los lugares de impacto de estas rocas estelares estaban malditos, y quien los investigaba no tardaba en sucumbir a una muerte horrenda. En poco tiempo, las lluvias de meteoros se vieron como fuegos oscuros de Morkai, lanzados desde el inframundo, para llevar la perdición a los reinos de los hombres. La enorme explosión causada por el colmillo de Morkai destrozó Midgardia desde su núcleo. El sistema Fenris había sufrido una herida mortal. No cabía alegría alguna en el corazón de Grimnar cuando la noticia de la desaparición de la flota enemiga llegó a sus oídos. El sector Fenris había quedado liberado de la maldición de las torres plateadas, pero un planeta bajo su tutela había muerto, y por su propia mano. Las emociones ardían en su pecho, tan ardientes como la bola de fuego que surcaba los cielos, pero en vez de apagarse, se calentaba aún más a cada segundo que pasaba. El Cíclope estaba tras esto, un viejo y astuto enemigo de los hijos de Ros. Lo sabía con tanta seguridad que casi podía escuchar la risa del demonio resonando en sus oídos. Para su consternación, sus sospechas se confirmaron cuando un comunicado llegó al Strategium de la nave. Un gigante carmesí caminaba por Fenris, sembrando la destrucción a su paso. Dando la orden de avanzar a toda marcha, Grimnar se acercó a las cubiertas del motor de la nave, seguido por un trío de sacerdotes de hierro. La determinación del Gran Lobo de luchar en persona por su mundo natal era tan estridente, cercana al límite de la rabia irracional. Todos los hombres y servidores en la nave redoblaron sus esfuerzos para acelerar al máximo posible. La órbita de Midgardia les permitía acercarse con rapidez a su destino, y la flota de Logan no tardó en llegar a su mundo natal. En cuanto los sacerdotes de hierro santificaron la órbita, las alarmas de invasión resonaron, y todo lobo espacial a bordo de la nave se dirigió raudo y veloz hacia un teleportarium, hangar o bahía de atraque. La venganza de Logan Grimnar estaba cerca. La mente del Rey Carmesí es laberíntica e inescrutable, un vórtice de posibilidades fractales y sueños de cambio. No tiene un solo plan de conquista en pleno desarrollo, sino varios y muchos de ellos estaban llegando a buen puerto. La perdición había llegado a Fenris. El Rey Carmesí había encontrado la desaparición de Midgardia muy entretenida, una recompensa adecuada para aquellos que veneraban a los hipócritas hijos de Ros. En las profundidades de su rencorosa alma, seguía existiendo una parte del primarca demonio que opinaba que un exterminatus
seguía siendo un concepto horrendo a cierto nivel, aunque estaba muy acostumbrado a sofocar esos sentimientos. Sus acciones habían causado que billones de almas inocentes murieran en agonía, algo que, antaño, el primarca hubiera llevado como una marca de vergüenza hasta su tumba. La mayor parte del ser del primarca demonio, sin embargo, encontró más que satisfactorio que el siguiente paso de su plan se hubiera completado. Tiempo atrás, mientras forjaba alianzas y situaba las piezas de este gran plan, Magnus había hecho un pacto con su hermano en la oscuridad, Mortarion, el primarca de la Guardia de la Muerte, señor del mundo infernal de Barbaros y preferido del dios de la plaga. Mortarion había osado referirse a sí mismo como un igual al rey carmesí, e incluso había hablado en su contra en una vida anterior. Magnus no había olvidado ese desliz, pero para que su plan funcionara, necesitaba de aliados. Se había llegado a un acuerdo en las profundidades del Ojo del Terror. El cadavérico Mortarion había acordado enviar una de sus enfermedades entrópicas con una legión interminable, para esparcirla y de ese modo acelerar la conquista del sistema Fenris. A cambio, Magnus había jurado a Mortarion que podría reclamar cualquier planeta del sistema en nombre de Nurgle, excepto el propio Fenris, ya que éste portaba la marca de Tzeentch. Las zonas pantanosas de Midgardia habían sido una elección natural. Con unas pocas pandemias sembradas en sus junglas, el planeta sería un añadido agradable al jardín de Nurgle. Cuando el colmillo de Morkai se lanzó sobre Midgardia, el planeta estaba casi consumido por la vileza del reino de Nurgle. Pero el premio había sido arrebatado de las garras del dios de la plaga, mediante un sacrificio cósmico. No había sido culpa de Magnus, por supuesto, y si Mortarion y sus agentes no habían podido proteger su nuevo territorio, era cosa suya. Este tipo de tratos diabólicos siempre habían sido la especialidad de Magnus, el arquitecto del destino. El giro en estos acontecimientos había sido especialmente bienvenido, ya que fastidiaba al eterno rival de Tzeentch, el señor de las plagas. De esta forma, se había vuelto a iniciar el gran juego. Comparado con la desaparición espectacular de Midgardia, el daño causado al anexo de Nurgle era casi irrelevante. La muerte de un mundo es un evento de terrible magnitud psíquica, un canto del cisne de varios billones de almas. Es una música dulce para quienes se alimentan de ese conflicto. Pero cuando esa acción había sido en esencia una traición, un acto deliberado de un protector contra aquellos que ha jurado proteger, la energía psíquica era mucho más potente. Si un practicante de las artes arcanas pudiera capturar esa tormenta de emociones, cosechar la oleada de energía que explotó en la disformidad, hubiera tenido suficiente poder como para cambiar la galaxia. Magnus el Rojo se había asegurado de poder hacer precisamente eso. No había sido un accidente que el rey carmesí hubiera enviado sus hechiceros exaltados a las frías profundidades del espacio. Las torres plateadas, que habían plagado al sector Fenris de extremo a extremo, estaban dispuestas en un complejo patrón metafísico que se hacía eco en el reino de Magnus, y estaban preparadas y a la espera cuando Midgardia llegó a su fin. Cuando la explosión física del Exterminatus desatado por los lobos espaciales se dirigió hacia ellas, las torres plateadas reunieron la oleada de energía psíquica que se acercaba, brillando cada vez más. Se cargaron de energías hasta que en el momento álgido de su cosecha, cruzaron de esta realidad a la órbita del lugar mágico al que llaman hogar. Los comandantes de la flota imperial, que defendían el sector Fenris, se regocijaron con la desaparición de su enemigo sin darse cuenta de que los planes de Magnus no habían sufrido un retraso, sino que se habían asegurado un gran avance en el camino de venganza que habían elegido. El deseo de Magnus de hacer cargar a los lobos espaciales con el dolor y la traición, además de la ejecución de los suyos, no nacía por completo del despecho, sino de un retorcido sentido de la justicia poética. Incluso un aprendiz de mago sabe que las relaciones afectan y que hay poder en los ecos de forma y propósito.
Utilizar una característica de la víctima hace que un hechizo sea más sencillo de ejecutar. Incluir una parte del objetivo en el ritual incrementa la potencia 9 veces. Estas pequeñas maldiciones estaban muy por debajo de alguien como Magnus. Su preocupación no era utilizar un eco de la forma física del adversario, sino de los eventos cataclísmicos que resonaban en la historia. De hecho, de uno en particular, la destrucción de Próspero. La maldición de los Gulfen había sido sembrada profundamente, y el cambio lupino había sido entregado de forma tan astuta que los mismos guerreros que la iban a sufrir le habían dado la bienvenida. Incluso ahora, los lobos espaciales cambiaban debido a la proximidad de sus hermanos ferales, y los guerreros orgullosos y atractivos se convertían en caricaturas atávicas cuando los aspectos más bestiales de su naturaleza se manifestaban. Era una aflicción calculada, ya que causaría que la intolerancia y las sospechas del Imperio se volvieran contra los guerreros de Fenris. Al utilizar los cambios de forma tan experta, para exacerbar la rivalidad entre los ángeles oscuros y los lobos espaciales, Magnus había mostrado a los hijos de Ros lo que significaba ser perseguido por las desviaciones genéticas. Más que eso, les había dado una idea de lo que significaba que tu dominio soberano fuera bombardeado por aquellos a los que antaño llamabas hermanos. Las tareas del Cíclope no acaban aquí. Al llevar fuego y condenación a Fenris, Magnus les había dado a sus adversarios una muestra del destino de su propia gente. La semilla genética de los lobos espaciales estaba manchada por la mutación y la locura, y los monstruos cazaban a quienes estaban fuertes y sanos. Al enfrentar a 2 hermandades de marines espaciales en la fortaleza de uno de ellos, se había asegurado de que las llamas de la herejía de Horus volvieran a resonar. Más específicamente, al manipular a los lobos espaciales para que destruyeran un mundo poblado por sus antiguos aliados, Magnus había creado un eco de la destrucción de su propio planeta y recogido la reacción psíquica de millones de almas muriendo en el proceso. En términos de rituales metafísicos, había sido el gambito arcano más poderoso desde la creación del Astronomicon. La recolección de energía de las Torres Plateadas, tras la destrucción de Midgardia, había sido un éxito rotundo. Todo estaba listo para el acto final. Los escribas azules se arrastraban y gemían, diminutos junto al enorme coloso al que servían. Hablaban todos a la vez, en su frenética necesidad de complacerle, mientras cargaban con pergaminos, grimorios y manuscritos. Los escribas azules aseguraron que el tesoro de los ángeles oscuros era sorprendente. Magnus pasó su gran arma sobre el tesoro reunido. Los pergaminos y grimorios se convirtieron en niebla perfumada. La miasma le envolvió en un aura de luz pálida. Las garras de Ros observaban los cielos mientras oleadas de cápsulas de desembarco descendían. En esta ocasión, no venían a conquistar, sino a reclamar. Logan Grimnar fue el primero en la lucha, su ira aullando al viento. Manada tras manada de guardias de lobo se lanzaron a la carga contra la legión traidora que había mancillado su mundo. Las oleadas de naves descendían de los cielos dirigiéndose a la costa inundada de magma, que los señores lobo llamaban el agua ardiente. En ese lugar estaba la mayor concentración de 1000 hijos, y ese era el objetivo de la venganza del gran lobo. Los traidores avanzaban masivamente hacia la garganta del lobo, un gran cima que se decía que conducía al corazón del propio Fenris. El colmillo había quedado en silencio, ya que aunque la invasión piromántica que rugía en sus calabozos había sido finalmente repelida, sus fuegos habían causado graves daños en los reactores de los niveles inferiores. Las compañías blindadas de Egil Irongulf y los testarudos guerreros de Sven se estaban acercando con rapidez. Incluso los caballeros grises del gran maestro Auricon
se adelantaron al ser alertados de la presencia demoníaca que se reunía cerca del colmillo. Los campeones de Fenris eran los más cercanos al lugar y estaban listos para la retribución. Grimnar no sabía qué pretendían los 1000 hijos. Sus sospechas eran que habría magia ritual involucrada, pero eso realmente no importaba. La presencia de los traidores, que estaban reunidos en Asheim, era suficiente para atacar. La vanguardia del ataque de los lobos espaciales se dirigió contra el grueso del enemigo como una lanza de hoja ancha. Envueltos en una ventisca de ceniza y brasas, que había sido conjurada por sus sacerdotes rúnicos, Grimnar lideró una carga sobre su carro Stormrider. El antiguo campo de fuerza de la reliquia dispersó muchos de los rayos arcanos. Otros más derribaron a los guerreros grises sobre sus monturas, antes de que la carga impactara, y sus armaduras se fundieron y su carne mutó. Pero había sido un precio inevitable, si los lobos espaciales querían llegar al cuerpo a cuerpo. El estilo de Grimnar era atacar rápido y sin piedad. La caballería lobo de trueno estaba manteniendo el ritmo, mientras los canosos guardias del lobo y las manadas de aullantes Gulfen desembarcaban de las cañoneras. Destellos de armadura azul y dorado brillaban en la tormenta de fuego, mientras los 1000 hijos eran decapitados y desmembrados. Muchos de los guerreros golem se volvían a levantar y seguían atacando con sus manos desnudas, si sus Volter habían quedado demasiado dañados. Por un momento, pareció que la carga de Logan se hubiera estancado. Entonces, llegaron los Fireholders, y el punto muerto se rompió. El empuje inicial había visto retroceder a los 1000 hijos, tal y como Grimnar sabía que haría. No habían tenido más opciones, y habían quedado deliberadamente atrapados en las orillas del agua ardiente. Los hechiceros al mando del ejército de autómatas habían dispersado a sus guerreros, abriendo un hueco a la carga de Grimnar y moviéndose a los flancos. Al hacerlo, había abierto su flanco al oeste e invitado a Sven a que éste realizara una carga a plena potencia. Era una trampa tan perfecta como la que cualquier manada de lobos podría haber ejecutado, pero contra enemigos tan extraños como los 1000 hijos, esto no era suficiente. Los hechiceros entre los traidores realizaron un ritual enfriando el aire a su alrededor. Grimnar gruñó en voz alta, mientras los traidores se movían sobre el agua ardiente, caminando sobre la lava como si fuera suelo sólido. Los lobos espaciales, que se abrían paso entre las filas enemigas, se quedaron en las orillas ardientes, disparando sus armas mientras los 1000 hijos retrocedían sobre el mar de llamas. El fuego de respuesta resultaba especialmente castigador. Era obvio que no eran los lobos espaciales los que estaban cerrando una trampa, sino sus adversarios. Los héroes de Fenris caían en medio de sus hermanos de batalla, con el pecho destrozado o el cuello goteando de sangre. Los campeones de Grimnar murieron junto a los guerreros de Sven, sus sagas finalizadas, por culpa de un enemigo que se reía de las leyes de la naturaleza y la razón. Sin embargo, de lo que se ríen los lobos espaciales es de la adversidad. No tardaron en darse cuenta de que estaban siendo superados en el tiroteo, así que se agacharon, apretaron los dientes y devolvieron el fuego de la mejor forma que fueron capaces. Sabían que la sangre de Grimnar estaba hirviendo, pero no era estúpido, y había elegido bien a sus guerreros. Hace tiempo que los Fireholders se sienten fascinados por el fuego. Durante sus festines, respiran y caminan sobre llamas, ya que estos creen que un auténtico guerrero prueba su maestría sobre aquello que arde. En honor al volcán respirafuego, ellos incorporaron la lava a sus rituales. Sven hizo avanzar a los escuadrones de Landspeeders. Estos avanzaban sobre el lago de fuego. Estos disparaban contra el enemigo, haciendo que, incluso los marines Rúbrica hechizados, se fundieran como cebo ardiente frente a semejante armamento. Mientras los 1000 hijos atacaban estas manadas aerotransportadas, Sven y su guardia de lobo
condujeron un ataque con Yumpax. Estos cayeron sobre los 1000 hijos más cercanos a la costa del lago de lava. Junto con los restos de los garras del cielo, se precipitaron sobre el mar ardiente, para golpear a los marines Rúbrica y retroceder hasta la seguridad de la orilla una vez más. Aquellos entre los 1000 hijos que cayeron al lago no ardieron, ya que la magia de sus señores les protegía del calor, pero se hundieron desapareciendo de la vista y dejando tras de sí únicamente unas pocas burbujas. Los hechiceros exaltados, que comandaban el ejército de autómatas, se elevaban sobre la lucha montados sobre discos de cinch. Estos estaban bordeados de cuchillas que sobrevolaban las corrientes térmicas, como si fueran fríos céfiros. Un hechicero disparaba crepitantes rayos de energía rosada, que derribaban a numerosos landspeeders. Otro lanzaba rayos de luz disforme, que hacía que sus víctimas se desvanecieran de la existencia. Un tercero hacía llover gotas de sangre corrosiva sobre los lobos espaciales de la orilla. Los disparos enviados en su dirección se disipaban gracias a un campo de fuerza. Las muertes de los lobos espaciales aumentaban a cada segundo. El ejército de los 1000 hijos era tan grande que no todos habían conseguido alcanzar el punto de reunión sobre el lago de lava. Cuando un grupo de lobos espaciales se estaba abriendo paso en medio de los 1000 hijos, Logan Grimnar vio algo que congeló el aliento en sus pulmones. Un gigante entre hombres, cubierto de gris y oro, con una melena dorada flotando en la cálida brisa. Su espada cantaba mientras mataba, y explosiones de energía azul estallaban a su alrededor con cada uno de sus golpes. Por un instante, la aparición cruzó su mirada con la de Grimnar. Este es tu mundo, hijo mío. Usa su mordisco. A continuación, la visión se desvaneció. Parte del alma de Grimnar cantaba. Había visto a Lehman Ross. Estaba seguro de ello, y ahora sabía qué debía hacer. Soltando un aullido largo y penetrante, el rey de Fenris abrió un camino hacia el norte. Un burbujeante mar de lava se alzaba frente a Grimnar en el corazón de la garganta del lobo, donde el foco de una venganza de Ones amenazaba con conquistar su mundo por completo. Incluso si de alguna forma conseguía cruzar ese letálago de fuego, los traidores poseían un poder inmortal y no cederían fácilmente. Logan Grimnar luchó como una fuerza de la naturaleza. Su pelo trenzado y su mano saltaban mientras él no cesaba de avanzar hacia los odiados enemigos. El hacha de Morkai, un trofeo tomado de un campeón muerto de los devoradores de mundos, se alzaba y caía. Por una vez, su filo siempre hambriento de sangre no siseaba ni burbujeaba con fluidos vitales, sino que estaba envuelto en una filigrana de rayos y polvo, los restos de las almas malditas de los marines Rúbrica que desmembraba su paso. En ese momento, el carro del gran lobo se detuvo. Había alcanzado la orilla del mar de lava, y con el resto de los 1000 hijos avanzando como si fuera terreno sólido. Grimnar y sus campeones se habían quedado sin enemigos que matar. Grimnar apretó los dientes, reacio a dar marcha atrás. Rodear el mar de lava le llevaría la mayor parte de un día, y no podía permitirse perder ese tiempo. El gran lobo se veía impulsado por un desesperado sentimiento de urgencia. Había visto al primarca en carne y hueso, luchando junto a sus hijos. ¿Qué otra prueba necesitaba para saber que la hora del lobo había llegado? Magnus corrompía a Asgrim con su mera presencia. Podía saborear el aroma infernal en el viento, incluso aunque no pudiera verlo. Fenris era casi un esclavo del rey carmesí, y si los hijos de Ross pretendían volver la fuerza del planeta contra él, tendrían que hacerlo pronto. Entonces, llegó la respuesta de Grimnar. Volando bajo, entre el humo, aparecieron 3 escuadrones enteros de cañoneras Stormfang, con sus turbinas rugiendo.
Los Landspeeders estaban escoltándolas, y sus cañones de asalto hacían saltar la lava mientras disparaban contra los 1000 hijos. En segundos, media docena de rúbricas cayeron, pero sus compañeros ni siquiera se estremecieron. Con calma, se giraron y siguieron a los lobos espaciales conforme se acercaban, disparando y derribando a los Landspeeders. Los traidores con armadura exterminador, que se encontraban sobre la lava, enviaron misiles que detonaron en la proa de las naves, y la fuerza de su propio impulso las destrozó. El resto se mantuvieron firmes en su curso, volando tan bajo que Grimnar se agachó instintivamente cuando pasaron sobre él. El gran lobo sonrió al ver que las cañoneras no solo disparaban sobre los hechiceros y su ejército, sino que también lo hacían sobre la propia lava. Sus cañones congelantes, unas armas únicas en Fenris, que podían helar hasta la última célula de un objetivo, enfriaron la lava una y otra vez. En cuestión de segundos, una larga lengua de roca enfriada se extendió en el lago de fuego. Grimnar ya se precipitaba por la improvisada calzada, y sus guerreros le seguían de cerca. Los 1000 hijos reaccionaron con lentitud, demasiada lentitud. Con un aullido de triunfo, Grimnar estaba otra vez sobre ellos, y su gran hacha acabó con la existencia maldita de los antiguos traidores una y otra vez. Los campeones de Fenris luchaban en su estela, y sus armaduras de exterminador eran puestas a prueba por la munición infernal de sus enemigos sin vida. Arjak lideró la carga, golpeando con su escudo al marine rúbrica más cercano. El impacto fue con tal fuerza que el autómata se deshizo en un estruendo de placas de armadura. La Thunderhawk, lanza férrea, seguida de cerca por las cañoneras Stormfang, disparaban sus bolter pesados mientras buscaban a los hechiceros de la fuerza enemiga. Un Stormfang fue derribada de los cielos al pasar sobre el hechicero Akasepte el Ingrato. El hechicero agitó su dedo burlonamente, y su risa chillona resonó en el viento. Un momento después, la lanza férrea impactó contra el hechicero con un haz de su turboláser. Esta muerte llamó la atención del resto de los hechiceros, como para hacer que se centraran más en su propia defensa que en el ataque. Las garras de la Thunderhawk eran salvajes, pero lo que guardaba en sus entrañas metálicas era lo que representaba la mayor amenaza. El gran lobo había ordenado a sus sacerdotes rúnicos que le atendieran a pesar de la probabilidad de que se encontraran con un primarca demonio más adelante, y de todos ellos Magnus el Rojo. En una confrontación psíquica, morirían en cuestión de segundos, pero a pesar de ello acudieron, y fue bueno que lo hicieran. Aunque la carga de Grimnar le había llevado un asalto letal contra el ejército de los 1000 hijos, solo estaba siendo apoyado por Landspeeders, cañoneras y el fuego a distancia de los colmillos largos. Cuando los 1000 hijos convergieron hacia la pasarela congelada, sus rocas empezaron a amenazar con romperse debido al choque térmico. Un trío de hechiceros, montados en discos a suficiente altitud como para quedar fuera del alcance de Grimnar, se dieron cuenta de que el gran lobo intentaba abrirse paso a través de su ejército hacia las orillas del otro lado. Al unísono, alzaron sus báculos hacia el escuadrón de Stormfangs, que se preparaban para lanzar otro ataque. Unas alas enormes aparecieron en los cielos, y una serpiente alada incluso más grande que el legendario Roc de Fenris tomó forma. Lanzándose hacia adelante, como una cobra al ataque, destrozó a las Stormfang, haciéndolas explotar en fuegos azules. Los sacerdotes rúnicos, que estaban en el interior de la Thunderhawk, no se hicieron esperar. Al acercarse a la posición de Grimnar, empezaron a hacer sus invocaciones, y el vientre de la lanza férrea se cubrió de pelajes, huesos y runas ensangrentadas. Con un terrible rugido ensordecedor, una enorme cabeza lupina surgió de las aguas ardientes. Una melena de fuego se agitaba en un cráneo colosal de roca fundida, de cuyas mandíbulas llovía lava oscurecida, que caía como oleada sobre las filas de los 1000 hijos. El respirafuego, el tótem mítico de la gran compañía de Sven, había emergido de su guarida volcánica. Las mandíbulas estaban llenas de estalactitas irregulares,
que hicieron crujir a la serpiente alada conjurada por los 1000 hijos, y que la disiparon en una explosión de llamas. La enorme bestia lobuna regresó a la lava haciendo que maremotos de líquido rojo cayeran sobre las masificadas filas de los marines Rúbrica. De repente, el camino de Grimnar estaba claro. Las últimas 3 Stormfangs viraban para lanzar otro ataque, y volaron bajo para disparar sus cañones congelantes una vez más. En esta ocasión, la lengua de piedra enfriada era peligrosamente fina. Apenas podían pasar 3 guerreros sin acercarse peligrosamente a la lava, pero los campeones de Fenris siguieron avanzando. Paso a paso, sudaron y sangraron, hasta que el otro lado del lago de fuego quedó a la vista. Frente a ellos, encontraron fila tras fila de exterminadores, cuya silueta masiva era característica. Se trataba de los escarabajos ocultos, los guardaespaldas del rey carmesí, y entre ellos se alzaba la figura inconfundible de Ahriman, el gran hechicero de los 1000 hijos. Los campeones de Fenris dieron un rugido poderoso, conforme cargaron a través del terreno helado, hacia la fila de escarabajos ocultos que disparaban. La furia les guiaba a través de los disparos que recibían, y su determinación era materia de sagas. Frente a ellos se encontraba el psíquico más poderoso de su tipo. La vanguardia elegida por Grimnar se adelantó con el equipo más pesado que su capítulo podía proporcionar, pero ni siquiera la armadura de exterminador podía salvarles a todos de las hechicerías de Ahriman. Thorfinn Puño Daga cayó bajo una explosión que le impactó directamente en el pecho, con el rostro contorsionado de agonía. La cabeza de Belegor el Pálido fue arrancada de su cuello con una rociada de luz multicolor. Olef Cuchilla Blanca fue derribado de un golpe por una fuerza invisible, que le arrojó hasta una mandíbula de fuego abierta. Los guerreros tras ellos apretaron los colmillos y corrieron por encima de los caídos. Si su carga fallaba, la falta de impulso les haría sucumbir a todos. El carro de Grimnar giró conforme lo llevaba a la refriega. Los ojos del viejo guerrero se encontraron con los ojos de Ahriman, el legendario hechicero de los 1000 hijos. Un momento sin palabras pasó entre ellos, pero Grimnar tenía otra lucha que vencer. Más allá del hechicero traidor, el gran lobo, podía ver una miasma retorcida de energía, que amortiguaba el sonido además de la vista. Con los tenientes de Magnus tan cerca, era fácil adivinar que había más allá. Gritando, alentó a sus lobos de trueno a que avanzaran más rápido, y a que estos saltaran. Carro y jinete sobrevolaron las cabezas de la fila de los escarabajos ocultos, para sumergirse derechos a la extraña niebla. Un Stormfang rugió al pasar, transformando a 2 de los escarabajos ocultos en estatuas sin vida con su cañón congelante. Ahriman hizo un gesto desdeñoso, y surgieron llamas de lava. Los exterminadores inertes se sacudieron de vuelta a la vida, y uno de ellos disparó misiles desde su hombro, que impactaron en la parte trasera de la Stormfang, y la derribaron contra la roca quemada. Los campeones de Grimnar cargaron al unísono cuando el hechicero alargó una de sus manos. 5 esquirlas espejadas volaron impactando en 5 de los guerreros de Grimnar, con un tintineo de cristal apenas audible. Golpearon a los guerreros sin yelmo, tocando la carne, y los exterminadores mutaron horriblemente. Su cabello creció, y sus narices se alargaron convirtiéndose en hocicos, pero no de Gulfen, sino de lobos fenrisianos. Su anatomía se dobló, y reformó en el interior de la armadura de exterminador, aunque ésta se mantuvo firme. Carne y hueso se quebraron, los aullidos se convirtieron en gemidos, conforme los huesos se rompían y perforaban los órganos del cuerpo transformado. Las cosas lobo cayeron, rodando hasta encontrar una dudosa piedad en una muerte ardiente. A pesar de ello, los campeones de Fenris seguían avanzando. Ahriman lanzó otra descarga psíquica. Serpientes de fuego mordían como dardos a los ojos. En esta ocasión, era Arjak
quien lideraba la carga con 2 de sus hermanos escudo a cada lado. Alzaron sus escudos tormenta pesados, un ariete de ceramita y músculo que avanzaba a medio galope. Las energías funestas impactaron hediendo cual ectoplasma podrido, pero inofensivo. Tras el muro de escudos se encontraba Niyal Stormcaller, recién llegado de la lanza de hierro, y trabajando para dispersar todos los hechizos que lanzaban en su camino. Arjak y su guardia de lobo tuvieron la oportunidad que necesitaban. Los escarabajos ocultos dirigían su fuego hacia las filas de los lobos espaciales con precisión quirúrgica, disparando a rodillas y yelmos, en vez de a los cuerpos bien protegidos de sus enemigos. Pero los hermanos escudo estaban acostumbrados a esos impactos. Algunos guerreros trastabillaban pero seguían avanzando, enfurecidos y gruñendo. La carga de la guardia del lobo impactó en la fila de escarabajos ocultos con la fuerza de una bola de demolición. A pesar de ello, los Sekhmet mantuvieron el equilibrio, tambaleándose por la orilla de cenizas pero en pie. Los escarabajos ocultos lucharon con una velocidad serpentina, al contrario de los movimientos somnolientos de los marines rúbrica. Los guerreros autómatas combinaban golpes de martillo con elegantes barridos de sus filos curvados. 2 de ellos incluso desarmaron a sus oponentes, mientras que otro acabó con un guerrero con graves heridas en el pecho. Arjak avanzó con el escudo por delante, abriendo las filas de los escarabajos ocultos y lanzando su martillo. El arma golpeó a Ahriman en un costado, y con un fuerte crujido, envió al hechicero volando en una ráfaga de relámpagos. Tras eso, con un destello, el martillo se teleportó de vuelta al guantelete modificado de Arjak. Cuando se desvaneció, Ahriman había desaparecido. Al desaparecer, los Sekhmet dejaron de luchar como semidioses del mítico pasado de Próspero. Sin embargo, Arjak y su guardia de lobo seguían estando igualados, ya que los 1000 hijos tenían las cifras de su lado. No pasó mucho tiempo antes de que los campeones de Fenris combatieran más como luchadores de taberna que como reyes guerreros, repartiendo cabezazos, codazos y golpes a los indomables guardaespaldas carmesís, que de alguna forma lograban llevar la lucha a un punto muerto. La tormenta de brasas rugía alrededor de los combatientes, inflamando las llamas en los corazones de los hermanos escudo de Arjak. Aquí y allí, un campeón de Fenris rompía la guardia de su enemigo, y un martillo trueno destrozaba una armadura. Lentamente, con esmero, empujaron a sus enemigos, y con cada paso que ganaban, permitían que más miembros de la guardia del lobo alcanzaran la playa. Al igual que el estancamiento inicial de 2 luchadores igualados, acaba dando paso a una victoria súbita. Los campeones de Fenris se encontraron súbitamente en ascenso, abriéndose paso entre las filas destrozadas del enemigo, mientras los pulverizaban a su paso y los aplastaban contra el suelo rocoso. La miasma que reclamó a su señor se disipó rápidamente, revelando el espectáculo que había más allá. Una visión que asaltó la cordura de todos los que la presenciaron. En el abismo de la garganta del lobo, la guerra por el corazón de Fenris estaba en auge. Con la súbita desaparición de las torres plateadas y los rumores de que los campeones de Logan Grimnar habían llevado la lucha a Asghem, las grandes compañías habían reaccionado acelerando su paso. Lo que encontraron era más mortal de lo que habían previsto. Mientras los campeones de Fenris luchaban contra las legiones no muertas de Ahriman, sus hermanos de batalla convergían en la garganta del lobo. Egil Irongulf había llevado al límite a todas sus máquinas de guerra para alcanzar su posición en esa hora crítica, atacando desde el norte tras haber sido redesplegados. Lanzó su ataque contra el enemigo con una punta de lanza de Land Raiders, mientras las columnas de blindados se movían a través del suelo de Asghem levantando grandes rociadas de nieve fundida. No venía solo, ya que los supervivientes de las fuerzas de defensa de Midgardia les acompañaban en los tanques del Astra Militarum. Y desde las montañas de las pruebas en el oeste, Harald Deathwolf se acercaba a la cabeza de la manada de lobos más grande que Fenris hubiera visto. Tanto los Irongulf como los Deathwolf
se habían visto envueltos en combates brutales con los invasores de las Torres Plateadas. Los señores Lobo sospechaban de algún engaño cuando las torres flotantes brillaron y desaparecieron, dejando a sus fuerzas en tierra y a la merced de los lobos espaciales. Sus miedos no tardaron en verse confirmados cuando llegó un comunicado desde el Colmillo. El fenómeno era una falsa retirada y los invasores de Magnus aún estaban en Asheim. De inmediato, las grandes compañías habían acabado con lo que quedaba de sus enemigos y se habían dirigido a toda velocidad hasta el Colmillo. Los 1000 hijos aparecidos en Asheim habían marchado desde un portal brillante, surgido de la nada en la boca de la garganta del lobo. Con el Colmillo ocupado en la batalla en el subterráneo, no había muchas fuerzas que pudieran interceptar a la legión de autómatas que se acercaba. Las mentes tras ese plan habían decidido iniciar la lucha, cuando las apretadas filas de los marines Rúbrica se habían acabado de desplegar en la orilla de la gran cima, y sus señores, montados en discos, se encontraban en posición. Magnus el Rojo regresó a la realidad, rodeado por un halo de energía psíquica tan intensa que fundía la nieve en una milla alrededor suyo. Sus zancadas irradiaban orgullo, y tenía motivos, ya que su premio estaba al alcance de la mano. Las grandes compañías, espoliadas por la brillante luz que iluminaba las nubes que rodeaban al Colmillo, se lanzaron a la carrera para interceptarlo, y al hacerlo, se dirigieron a su muerte. Los lobos espaciales no fueron solos a la batalla contra el primarca demonio. Desde los cielos tumultuosos surgieron aliados de alas negras. Escuadrones de cazas Nefilim escoltaban a los espolones del ala de cuervo y las masas de Landspeeders. El ala de cuervo, enviada por el propio Israel, había acudido para unirse a sus rivales en la cacería más mortal. Fue el ala de cuervo, la primera en pagar el precio de desafiar al rey carmesí. Un rayo de luz fue disparado desde el centro del círculo de piedras que marcaba la llegada de Magnus a Asheim. Una lanza de energía, tan fiera que quemó los ojos de todos los que la vieron. En un instante, 2 cazas Nefilim quedaron completamente desintegrados, y un tercio del escuadrón se estrelló en el acantilado de Asheim. Los espolones del ala de cuervo que le seguían abrieron fuego esperando expulsar a Magnus a la disformidad. La extraña luz de las armas no hizo más que saltar algunas ampollas en la piel del primarca demonio. Un chasquido de sus alas le elevó por los aires, y un golpe de su inmenso bastón envió un tsunami de energía psíquica contra las naves. Cuando golpeó los espolones del ala de cuervo, las convirtió en piedra negra, mezclada con hilos de carne del piloto. Se arquearon y desplomaron, cayendo una tras otra en la ciénaga de lava corrupta de la base de la garganta del lobo. Antes de que las naves golpeasen la lava, Magnus ya había aterrizado diestramente en el borde del abismo, cual gárgola titánica, mientras recitaba un cántico que resonaba en los campos de hielo. Quienes escucharon directamente sus palabras, sintieron una agonía desgarradora en su piel, como si estuvieran siendo envenenados por serpientes que se hubieran materializado directamente en sus venas y arterias. Los Deathwolf fueron los siguientes en cargar valientemente, pero no lo hicieron sin apoyo. El ala de cuervo había situado una serie de balizas conforme cruzaban el hielo, y los dispositivos todavía funcionaban sobre la nieve. Su llamada no fue respondida por los guerreros de la primera compañía, sino por la tercera hermandad de los caballeros grises, matademonios sin comparación. Se materializaron en una dispersión hexagramática perfecta, a tiro de piedra del primarca demonio que habían venido a matar. Magnus volvió a mover su bastón, y un mar de demonios rosados surgieron de la nieve, agitando sus extremidades, mientras lanzaban fuego disforme sobre las filas de los caballeros grises. Muchos de los héroes incorruptibles cayeron, convertidos en prisiones de cristal, con sus almas visibles en su interior. Otros lucharon con la furia del emperador, destrozando con sus armas némesis a los demonios. Paso a paso, se abrieron camino hacia Magnus, invocando oleadas de fuego blanco con sus encantamientos,
que expulsaron a los demonios menores que se atrevieron a enfrentarlos. Cuando los carros flamígeros los sobrevolaron, descargaban demonios y fuego a su paso, y únicamente la fuerza del gran maestre Auricon quedó enterrada en enemigos. Su avance quedó ralentizado, y finalmente se detuvo por completo. Cuando parecía que los guerreros de Titán quedaban abrumados por la marea de demonios, la carga de los lobos espaciales impactó. Su impulso era tal que ningún lobo marín espacial tuvo tiempo de pensar en la naturaleza del enemigo al que se enfrentaba. Era únicamente la muerte al final de la cacería y la reclamación del planeta que era suyo por derecho. Durante un tiempo, los horrores fueron empujados hacia atrás por un desorden cacofónico. Visto desde arriba, parecía que un río de cuerpos peludos, grises y blancos empujaban a una enfermiza marea rosada. Entonces, las crestas de las olas de demonios cambiaron de rosa a azul, y la marea contrarrestó el empuje. Cientos de lobos y sus jinetes cayeron, consumidos por el fuego disforme, o ahogados por la presión de la carne demoníaca que les caía encima. En mitad de ese mar demoníaco, vadeaban al menos 5 servoterrores némesis de Titán, construidos para luchar contra los reyes del Inmaterium. En igualdad de términos, los pilotos de los gigantescos andadores destrozaban a la masa de chusma bajo sus pies. Moviéndose al unísono, los caballeros grises que pilotaban los servoterrores destrozaban todo lo que alcanzaban con sus espadas cubiertas de runas y sus cañones psíquicos pesados. Los horrores les lanzaron todos los hechizos y maldiciones de cambio posibles, pero su magia no podía hacer nada frente al metal bendito de los servoterrores némesis. Su éxito contra las hordas de demonios atrajo la atención de Magnus, y con ello sellaron su destino. El rey carmesí disparó una nube de colores que alteraba la mente con su ojo ciclópeo. Un rayo de energía disforme tan concentrado que no podía estar en una única dimensión, y 1.000.000 de pequeños espíritus familiares surgió de la disformidad conforme el rayo atravesaba la fila de batalla. Su potencia aniquiló a demonios, y también a los servoterrores. Con una única pasada de su orbe inyectado en sangre, Magnus había debilitado gravemente a sus adversarios. Allí donde se alzaban 4 héroes del Imperio dispuestos a enfrentarse a él, ahora solo quedaba el aire requemado y el eco de los gritos. El 5.º servoterror Némesis, su líder, no tuvo tanta suerte. Se había transformado en un gigante de hueso y tuercas plateadas. El piloto no era más que una marioneta demente, enganchada por sus tendones sangrientos a los pistones de la máquina. La destrucción de 5 de los bienes más preciados de Titán no tenía precio. Las naves del capítulo de los Caballeros Grises, situadas por encima del colmillo, escudriñaron remotamente la posición del primarca demonio, calibraron sus baterías de armas, y enseguida dispararon. Los rayos de color rojo rubí convergieron desde los cielos sobre el mismo punto, mientras que los artilleros de la flota de los Caballeros Grises utilizaron sus armas más mortíferas. Teóricamente, deberían haber convertido a Magnus en un cráter humeante. En la realidad, hicieron poco más que derribarle sobre una de sus rodillas. Un hemisferio de fuerza invisible le protegía de cualquier ataque físico, sin importar lo poderoso que fuera. El primarca demonio se alzó, riendo cruelmente, frente a la impotencia de la orden creada para acabar con los suyos. Los sacerdotes rúnicos de la Gran Compañía de Logan estaban reunidos junto a Niyal Stonecaller. Enviaron proyectiles de rayos psíquicos, tempestades fantasmales y ventiscas de hielo afilado cual cuchillos, que desgarraron hasta el hueso a los Angors que hacían cabriolas a los pies de su señor. Pero ninguna de sus runas logró tocar al rey carmesí. Magnus parecía aún más grande, además de poderoso, que cuando se había disparado la primera salva. La risa del rey carmesí se hizo más fuerte. Aunque ahora se elevaba, moviendo lentamente las alas por encima de la garganta del lobo, su voz sonaba como si estuviera a escasas pulgadas de quienes le podían ver. Miraba a quienes estaban por debajo suyo tan directamente, que sintieron agujas de dolor clavándose en su mente. Con Niyal
que estaba liderando los cánticos, los sacerdotes rúnicos más poderosos de Fenris volvieron a unirse. Lentamente, la enorme cima de la garganta se cerró sobre Magnus, con sus filos rocosos tan afilados como los dientes cerrados del mundo lobo. Los géiseres de lava se alzaron e hirvieron conforme la grieta se cerraba con la fuerza de las placas tectónicas. Por un momento, el primarca demonio desapareció de la vista. En un instante, Magnus alzó sus brazos y sostuvo las mandíbulas de roca con sus enormes poderes telequinéticos, destrozando los dientes afilados y lanzándolos a los fuegos inferiores. El gran maestre Valdar Auricon estiró sus manos, lanzando un rayo psíquico hacia Magnus, en forma de hélice chisporroteante. Magnus atrapó el ataque con su bastón y lo devolvió, transformando al caballero gris en pepitas de oro de los tontos. Otro disparo de lanza concentrado descendió desde los cielos. Magnus no disipó este antes de que tocara su cúpula de fuerza protectora, sino que lo capturó con la curva de su espada, antes de redirigirlo hacia la línea de tanques que se acercaba a la cresta. Las energías impactaron con fuerza cataclísmica, convirtiendo la columna completa de máquinas de guerra en una ruina humeante. Entonces, Magnus miró hacia arriba, y el ojo en la palma de su mano parpadeó mientras se centraba en la nave espacial que le sobrevolaba. Pronunciando un cántico, el rey carmesí extendió su maestría telequinética hasta que alcanzó la estratosfera y más allá. Los lobos espaciales, ángeles oscuros y caballeros grises, quedaron igual de horrorizados cuando el cielo se iluminó con una serie de coronas de fuego. Aquellos marines espaciales, que eran testigos directos de lo sucedido, vieron cómo las barcazas y los cruceros de batalla chocaban unos contra otros, como si los arrojara una mano divina que hiciera explotar sus reactores. Instantes después, Asheim quedó cubierta de una luz monocromática. Fenris tenía un nuevo monarca, y era uno poderoso. Egil Irongulf aulló de indignación, dirigiendo a Lanza de Rosa hacia el monstruoso primarca a toda velocidad. Un rayo rubí surgió del cañón láser de Land Raider, un arma potente, pero nimia en comparación con el bombardeo de lanzas que Magnus había soportado con anterioridad. El rey carmesí gruñó con impaciencia, extendió su mano garruda y la cerró en un puño. Egil Irongulf saltó de su corcel blindado, mientras éste era triturado por una fuerza invisible, que lo retorcía como una escultura de papel en un guantelete blindado. El señor Lobo tomó el cañón láser de un colmillo largo muerto y se arrodilló en pose de francotirador, enviando un disparo perfecto a los ojos de Magnus. El primarca congeló el rayo en el aire con un pellizco de sus dedos. Con un gesto, capturó a Egil Irongulf, empleando su puño telequinético. Tiró de él hasta situarlo frente a su propio disparo, y enseguida soltó el rayo. El láser impactó en el señor Irongulf, vaporizándolo de cintura hacia arriba. Fue un fin ignominioso para tan grande saga, pero le dio a Logan Grimnar el tiempo que necesitaba. Saltando de su carro en el borde de la cima, el gran lobo lanzó un poderoso desafío. Magnus se giró con una mueca de desdén. Ningún arma mortal podía herirle, y gracias al trabajo de los escribas azules, tampoco podían hacerlo las reliquias encantadas del Imperio. Pero el hacha de Morkai no era del Imperio. Había sido forjada por Khorne, la perdición de los hechiceros. Logan saltó. El hacha de doble filo impactó en el pecho de Magnus, destrozando las protecciones arcanas y perforando su coraza. En la distancia, resonó un trueno. Solo los psíquicos presentes escucharon lo que era realmente, las risotadas del dios de la sangre. Con un ensordecedor rugido de dolor, Magnus devolvió el golpe a Grimnar sobre el borde del precipicio. Sus aliados estaban cerca, y más que dispuestos a aprovechar la oportunidad. Una horda de relucientes purificadores de los caballeros grises
surgieron del borde del abismo, con sus filos extendidos, para extender los fuegos blancos de la expulsión en la herida del primarca demonio. El aura arcana de Magnus se había visto gravemente comprometida, y aunque poseía protecciones contra las armas imperiales, no se podía proteger contra un hacha que había sido forjada en nombre del dios de la sangre. Atacó con su inmenso báculo, partiendo por la mitad a 9 de los caballeros grises, pero fue un golpe de venganza más que de conquista. La fuerza psíquica de los caballeros grises siguió vertiéndose sobre él a través del hueco en sus defensas arcanas. El poder incandescente hacía arder la carne del primarca demonio. En unos instantes, estaba envuelto en llamas de fuego blanco por completo, y el primarca demonio brilló más que el ojo del lobo. Las inmensas energías que se arremolinaban a su alrededor le convirtieron en una supernova ardiente. Todos los guerreros imperiales a millas de distancia se vieron lanzados contra la nieve humeante. Cuando se levantaron, los 1000 hijos, las hordas demoníacas y su enorme amo habían desaparecido por completo de la existencia. Con la desaparición de Magnus, una galerna de energía mágica recorrió los mundos arrebatando a demonios y traidores por igual. Desde el punto de vista de un guerrero, el valor y la fuerza habían vencido, pero sus señores no estaban tan seguros. ¿Había sido derrotado realmente Magnus y sus ejércitos? La sospecha de que lo peor estaba por venir pendía en el aire. Aunque el ciclopio Magnus había sido desterrado por los señores Lobo y sus aliados, las bajas eran asombrosamente elevadas. Montones de cadáveres yacían apilados sobre la nieve, como si hubieran llovido desde los cielos. Las filas de leales y traidores, desgarrados por la contienda, yacían mezclados en la muerte. Logan Grimnar se alzó del suelo. Una docena de huesos rotos hacían que cada movimiento fuera doloroso, y tosió sangre en su guantelete. A pesar de ello, se alzó levantando el hacha de Morkai, para que brillara con el amanecer. Un coro de aplausos le saludó, pero era sorprendentemente tímido y cansado. En las profundidades del colmillo, el ejército Dreadnought había sido abatido por la hueste piromante. El constante bombardeo de fuego disforme había reducido a la multitud de ancianos a un puñado de andadores. El hedor de carne quemada y corrupta espesaba el aire, y a los Gulfen en las mazmorras les había ido aún peor. Los piromantes habían alcanzado su objetivo, de forma que solo 3 seguían vivos. Bjorn luchó semi-inconsciente, con su sarcófago destrozado por el fuego de las grandes formas demoníacas. Luego, Magnus había desaparecido, y los Dreadnought se encontraron enfrentándose a una cábala menor. El suelo se sacudió cuando el anciano guerrero encabezó la carga, y los 1000 hijos fueron exterminados. En todo el mundo letal, la historia había sido la misma. Lo que parecían batallas contra probabilidades imposibles, no tardaron en convertirse en masacres sangrientas. Aquellos 1000 hijos y Zangors que no habían desaparecido tras la caída de Magnus, se encontraban dispersos sin dirección, una presa fácil para los vengativos ejércitos de Fenris. Entre las mayores concentraciones de energía etérica, los monstruos seguían acechando. Gunnar Redmond y sus guerreros fueron asaltados por una enorme criatura lobo esquelética del color de la sangre seca, la encarnación viviente de su tótem, conjurado a partir de las pesadillas tribales y enviada a matar a tantos como pudiera. Sus garras se tiñeron de sangre, antes de que la potencia de fuego concentrada de las manadas de colmillos largos y escuadrones de Predators la batieran. En el lejano sur, Bjorn Stormwolf fue devorado por un gigante de Tzeentch. Aunque el señor lobo se abrió paso desde el abdomen de la bestia, los ácidos intestinales le consumieron el rostro. Su risa rencorosa nunca se volvió a escuchar. Los servidores registraron muchas sagas durante esas horas, pero el sentimiento de pesar, no de victoria, saturaba el ambiente. Los fuegos del desafío habían ardido y se habían apagado, reemplazados por las cenizas del duelo.
Logan Grimnar sabía qué sucedería tras la expulsión del Primarca. Había luchado con anterioridad junto a los Caballeros Grises, en especial durante la Primera Guerra de Armagedón y en los últimos días de Sanctus Ridge, y sabía que sus métodos eran concienzudos e implacables. Todos aquellos mortales que hubieran visto la mancha de los demonios de primera mano debían ser destruidos sin piedad, ya que dejar la semilla de ese conocimiento puede producir un fruto terrible. En la guerra por Fenris, incontables nativos no solo habían visto a las huestes de demonios, sino que las habían combatido. Los Caballeros Grises ya habían empezado su sombría tarea, y sus agentes reunían a las tribus afectadas por la verdad. Los señores Lobo de Grimnar protestaban, e incluso llegaron a las manos, pero no había nada que el Gran Lobo pudiera hacer. Resistirse a los edictos del Ordo Maleus, mientras que los ojos de los altos señores estaban sobre ellos, hubiera puesto en riesgo la censura a todo el capítulo, y tal vez hubiera iniciado otra guerra civil en el peor momento, incluso condenando a Fenris al exterminatus junto a Midgardia. Con gran pesar, Logan Grimnar dio su sello de aprobación a la abducción de los nativos. Nunca se les volvió a ver. Los mundos del sistema Fenris estaban llenos de desastres tras la invasión de Tzeentch. La destrucción de Midgardia había sacudido a todos los planetas y lunas del sistema, cobrándose un efecto profundo y gradual en sus mundos vecinos. Frostheim había quedado reducido a un desierto de hueso, con su cubierta helada vaporizada, hasta revelar un grueso estrato de fósiles. Había quien decía que bajo la luna nueva, algunos de esos esqueletos cobraban vida, buscando la sangre de los mortales, que seguían intentando sobrevivir en las llanuras. Svelgard, la luna oceánica, fue evacuada durante un largo y complejo mes. Cuando se acercó al Ojo del Lobo, se vio sujeta a una lluvia de tormentas solares, debido a la desaparición de Midgardia. Las llamaradas solares impactaron en su superficie, convirtiendo sus mares corruptos en arroyos. Aunque estéril, esta fue repoblada, y sus islas arenosas se convirtieron en montañas de cristal, en medio de la dura costra del lecho marino. Valdramani, la luna del lobo, siguió siendo un desierto infernal. Había sido el lugar de un ritual demoníaco, y aunque había sido reconsagrada, se siguieron viendo fantasmas de la disformidad por semanas. La luna estaba cubierta de tormentas eléctricas y huracanes de intensidad desgarradora, pero evitó la catástrofe, y fue reconstruida por los adeptos del Imperio, como una estación de enlace astropático. Aunque se veía asaltado por todo tipo de desastres naturales, Fenris permaneció entero, y la infección bajo su corteza pudo ser eliminada. El planeta, enorme e indomable, había orbitado alrededor del Ojo del Lobo durante incontables eras. Resistiría, como siempre había hecho. Durante un tiempo, las criaturas del caos surgieron desde las fisuras y los mares, expulsadas del orden natural tal y como un cuerpo sano expulsa una astilla. Los sacerdotes rúnicos comulgaron con el espíritu del mundo lobo, y no tardaron en proclamarlo por completo. Desde ese día, la relación con los ángeles oscuros fue más tensa todavía, y los agentes del Ordo Hereticus fueron huéspedes habituales en los salones del colmillo. Algunos decían que las bestias que acechaban en Fenris eran aún más terribles de lo que nadie recordaba, y que los dioses oscuros habían proyectado una sombra de muerte en todo el planeta. Pero los fenrisianos eran guerreros, y no caían en la desesperación. Con el tiempo, sus pesadillas se desvanecieron. Para entonces, Logan Grimnar y sus guerreros de mayor confianza ya habían partido. Después de recibir un mensaje de suma urgencia desde el mundo fortaleza de Cadia, uno que hacía alusión a la presencia de múltiples primarcas demonios, incluyendo Magnus, los señores Lobo se habían vuelto a reunir alrededor del Gran Anular. Logan Grimnar había cambiado desde la muerte de Egil Ironwolf y su duelo con el Rey Carmesí. Ahora, la misma luz brillaba en sus ojos y en los de su mentor, Ulrich el Matador.
Había visto a Lehman Ross. A pesar de lo que decían los rumores, estaba seguro. El peligro inmediato había pasado, pero su venganza contra Magnus y sus 1000 hijos se había resuelto por ahora. La hora del lobo estaba cerca, y debían hacer frente al desafío. Y así fue, como los lobos espaciales partieron hacia la puerta de Cadia, con miembros de cada gran compañía, surcando de nuevo el mar de estrellas, a fin de mejorar el esfuerzo de guerra contra las fuerzas de Abaddon. Fenris quedó guarnecida, pero sus defensores eran escasos, ya que entre la maldición de los Gulfen y la invasión del Rey Carmesí, el capítulo se había visto reducido a una fracción de su fuerza anterior. Sin embargo, la convicción del Gran Lobo era contagiosa. Se enfrentarían a la amenaza del caos, y si lograban abatir y matar a Magnus, sus sagas se cantarían de un extremo al otro de la galaxia. Solo cuando la gran flota de los lobos espaciales se había trasladado al sistema Cadia, las runas lanzadas por los sacerdotes rúnicos tomaron la misma forma y mostraron el antiguo símbolo prosperino de la venganza. En la disformidad, una cacofonía de risas salvajes burbujeó en el éter. La gran tarea se había completado. Los estúpidos de Fenris, pensando que su némesis había sido expulsado al fin, se preparaban para abandonar su mundo y dejarlo indefenso. Era un detalle agradable, pero lo cierto es que los planes de Magnus eran mucho más grandiosos. Las torres plateadas brillaban en el planeta de los hechiceros, formando una red hermética perfecta. Cada una de ellas había recogido el impacto psíquico de 1 billón de muertes, y estaban tan llenas de energía mágica que se estremecía a punto de colapsarse. Magnus había regresado a su trono en la Torre del Cíclope, y posaba la mirada de su único ojo en sus dominios, y vio que todo estaba bien. Había cosechado el poder que necesitaba en el dominio de los lobos espaciales. El Rey Carmesí dio un gran rugido de triunfo, y sus 1000 hijos se le unieron. El ritual se había completado. Las torres plateadas, dispuestas alrededor del mundo, estallaron, y el planeta de los hechiceros desapareció de la disformidad. Al igual que la ciudad de plata de Tisca, fue desplazada por la fuerza de una dimensión a otra. Ahora, gracias a la fuerza de Magnus, todo un mundo había cruzado el mismo velo. Era una hazaña impresionante, y de forma increíble funcionó. El ataque en el sector Fenris había sido mucho más que una simple venganza. En las cercanías de la superficie de Próspero, el vacío se estremeció como si sufriera. Anunciado con los gritos de muerte de la población de Midgardia, el planeta del Rey Carmesí cruzó el espacio real. La violenta transición provocó una marea de locura y sangre, que empezó a extenderse por la galaxia cual grietas de cristal, una señal de perdiciones que se avecinaban. El Imperio nunca volvería a ser el mismo. Bajo el auspicio de los agentes de la Inquisición en la flota de los Ángeles Oscuros, las noticias del destino del sector Fenris se filtraron hasta la Sagrada Terra. Los miembros del Astra Telepática que recibieron el mensaje pagaron un alto precio, pues quedaron convertidos en imbéciles balbuceantes por la trascendencia antinatural de las verdades que hubieron de transmitir. La información no tardó en ser confirmada. Sin lugar a dudas, los primarcas demonio acechaban de nuevo al Imperio. Magnus el Rojo había devastado los mundos bajo el ojo del lobo, y su venganza aún estaba incompleta. Los altos señores no reunieron a un gran ejército tras escuchar esas noticias. No activaron ninguna montaña hueca, cuyas entrañas cavernosas albergasen titánicas máquinas de guerra. En vez de ello, enviaron un simple pergamino con sus 12 sellos sagrados directamente a las profundidades del Palacio Imperial. Allí, por primera vez en milenios, una orden secreta que tanto tiempo había trabajado en las sombras se aprestaba para la guerra abierta. Eran las armas vivientes del emperador, humanos en apariencia, pero con el poder para acabar con un dios.